Alejandro Magno es uno de los antiguos generales militares más famosos, nacido en el 356 a.C. en Pela, Macedonia, y falleció el 13 de junio de 323 a.C. en Babilonia. Rey de Macedonia, que derrocó al imperio persa, llevó armas macedonias a la India y sentó las bases del mundo helenístico de reinos territoriales, heredó el trono de Macedonia cuando solo tenía 20 años tras la muerte de su padre. Alejandro se movió rápidamente para consolidar el poder, se ganó el apoyo del ejército macedonio e intimidó las ciudades-estado griegas que Filipo había conquistado para que aceptaran su gobierno. Con Grecia y los Balcanes pacificados, estaba listo para lanzar una campaña contra el imperio persa. En el 334, Alejandro se embarcó en su expedición asiática, luego se enfrentó al ejército del rey persa Darío III cerca del río Gránico. Las fuerzas de Darío fueron rápidamente derrotadas. En otoño, Alejandro y su ejército habían atravesado la costa sur de Asia Menor hasta Gordio. El siguiente en la agenda de Alejandro fue su campaña para conquistar Egipto. Alejandro logró fácilmente su conquista. Egipto cayó sin resistencia. En el 331, Alejandro derrotó a los persas en la batalla de Gaugamela. Con el colapso del ejército persa, Alejandro se convirtió en rey de Babilonia, rey de Asia, rey de los cuartos del mundo. En 328, Alejandro derrotó a los ejércitos del rey Porus en el norte de la India. Avanzó hacia el este hasta el Ganges, pero retrocedió cuando sus ejércitos se negaron a avanzar más. En el momento de su muerte, había creado el imperio más grande que el mundo jamás había visto. Murió de una enfermedad a los 33 años sin haber perdido una sola batalla. Ashoka, un emperador indio de la dinastía Maurya, vivió alrededor del siglo III a.C. y su reino cubría gran parte del subcontinente indio. Al tomar el trono, buscó extender su poder y reino y lanzó una campaña sangrienta y destructiva contra el estado de Kalinga en la costa este. Kalinga era una provincia de la costa este de la India, tenía un gran número de seguidores budistas y estaba gobernado por una monarquía y una democracia parlamentaria. Sin embargo, con la gran fuerza militar de Ashoka, logró conquistar y derrotar esta provincia. Se dice que murieron hasta 100.000 soldados y más deportados. Al entrar en la ciudad, Ashoka se sintió conmovido por la magnitud de la destrucción y el sufrimiento que había causado. Decidió renunciar a la guerra y convertirse al budismo. De allí empezó con el desarrollo del concepto de Dhamma, conducta social piadosa, y la promoción del budismo. Murió en 232 sin haber perdido nunca un conflicto. Escipión es considerado uno de los generales y políticos romanos más exitosos durante el apogeo del Imperio Romano. Escipión sirvió como un joven tributo militar en la desastrosa batalla de Cannas en el 216. Escapó después de la derrota a Canusium, donde se reunieron unos 4.000 supervivientes. Luego en el 213 a.C. volvió a la carrera civil al ganar el puesto de edil. Su padre y su tío fueron derrotados y asesinados en Hispania, donde los cartagineses avanzaron hacia el río Ebro. En el 210 a.C., los romanos decidieron enviar refuerzos a Hispania, pero se dice que ningún general de alto rango emprendería la tarea y que el joven Escipión se ofreció como candidato. En el 208 derrotó a Asdrúbal Barca en Baecula, pero no pudo evitar que el enemigo escapara y cruzara los Pirineos. Tras derrotar a otros 2 ejércitos enemigos en Ilipa, capturó Cádiz, último reducto de los cartagineses en Hispania. Posteriormente, barrió los territorios cartagineses y luego se fue al norte de África, donde derrotó al infame Aníbal Barca en la batalla de Zama. Su triunfo le valió el sobrenombre de africano. Después de ganar una de las guerras más grandes de Roma, continuó con más expediciones. Por sus éxitos y defensa de Roma, fue amado por la gente. Más tarde trabajó como político y se retiró sin haber sido nunca derrotado. Tamerlán fue el feroz y aterrador fundador del Imperio Timurida de Asia Central, que finalmente gobernó gran parte de Europa y Asia. A lo largo de la historia, pocos nombres han inspirado tanto terror como el suyo. La valentía y la habilidad táctica de Timur lo convirtieron en un soldado mercenario exitoso en Persia y pronto reunió a muchos seguidores. En 1366 controlaba Transoxiana. Durante la siguiente década, Timur se apoderó también del resto de Asia Central. Con Asia Central en la mano,
Timur invadió Rusia en 1380 y también derrotó a los lituanos. En la batalla, Timur capturó Herat, ahora en Afganistán, en 1383, y en 1396 Timur también había conquistado Irak, Azerbaiyán, Armenia, Mesopotamia y Georgia. Durante sus campañas, derrotó al Imperio Otomano, a los mamelucos de Egipto y Siria y al Sultanato de Delhi, convirtiéndose en el gobernante más poderoso del mundo musulmán. Se estima que sus campañas han causado la muerte de más de 17 millones de personas. Murió el 17 de febrero de 1405 en Otrar, en Kazajstán. Baiki, también conocido como Boki, fue un general militar del estado de Qin durante el periodo de los reinos combatientes de la historia china. Como comandante del ejército de Qin durante más de 30 años, Baiki fue responsable de la muerte de un total de más de 890.000 soldados enemigos, lo que le valió el apodo de Ren Tu, carnicero humano. Se apoderó de más de 73 ciudades de los otros 6 estados combatientes. Había comandado guerras contra los estados de Han, Wei, Shao y Shu, apoderándose de grandes áreas de territorio. En el 278 a.C. dirigió el ejército de Qin para capturar Jin, la ciudad capital de Shu. Como recompensa, se le dio el título de Lord Wan, literalmente Señor de la Paz Marcial. En el 260 a.C. fue el comandante de Qin en la batalla de Xiaoping, donde su ejército mató a 400.000 soldados. Bai Qi más tarde se enfermó durante el sitio de Handan y su reemplazo perdió la batalla. Bai Qi se negó a regresar al mando, argumentando que Qin no tenía suficientes recursos para la guerra de largo alcance y que los estados enemigos atacarían a Qin debido a su negativa a tener negociaciones. Después de 5 meses de derrotas, Xiao Xian pidió que Bai Qi volviera al mando. Bai Qi se negó repetidamente, pero cuando se supo que se negó porque no quería empañar su reputación con una sola derrota, el rey lo obligó a suicidarse. Tutmosis III gobernó Egipto durante 54 años, que se supone que fue entre 1479 a.C. y 1426 a.C. Al convertirse en el gobernante del reino después de la muerte de Tutmosis II y Hatshepsut, ambicionó crear el imperio más grande en la historia de Egipto y lo logró. Tutmosis III fue un hábil guerrero que llevó al imperio egipcio al cenit de su poder al conquistar toda Siria, cruzar el Éufrates para derrotar a los mitanios y penetrar hacia el sur a lo largo del río Nilo hasta Napata en el Sudán. En su tiempo como faraón, Tutmosis III lideraría 17 campañas militares exitosas en 20 años. Ordenó que los detalles de sus victorias se inscribieran en el templo de Amón en Karnak y se consideran los registros más extensos de las campañas militares del antiguo Egipto que existen. Por sus logros como faraón, fue enterrado en el Valle de los Reyes después de su muerte. Estadista y estratega militar, derrotó a un ejército espartano en Leuctra en el 371 a.C. y dirigió exitosas expediciones al Peloponeso. En 382, los espartanos aprovecharon una expedición al norte de Grecia para conspirar con unos pocos tebanos y tomar el poder mediante un golpe repentino. Durante 3 años y medio, el gobierno estuvo en manos de esta pequeña dictadura. Epaminondas derrocó con éxito la dictadura en 379 y asustó a la guarnición espartana para que se rindiera. Los espartanos tenían un ejército estacionado en la frontera occidental de Tebas, esperando seguir su éxito diplomático con un aplastante ataque militar. Pero en la batalla de Leuctra, Epaminondas estaba listo con una innovadora táctica. Los espartanos, aunque tenían mejores tropas, fueron abrumados por la fuerza del avance tebano. Al ver que los espartanos no eran la fuerza invencible que se creía que eran, él mismo dirigió un exitoso ataque ofensivo, invadiendo tanto el Peloponeso como Esparta. Su batalla final fue la batalla de Mantinea, que aunque perdió la vida, aún así su ejército, gracias a la estrategia de Epaminondas, logró ganar la batalla. Alexander Suvorov nació el 13 de noviembre de 1729 en Moscú. Era un general al servicio del Imperio Ruso y el último generalísimo del Imperio Ruso. Suvorov es considerado uno de los mayores comandantes militares de la historia de Rusia y uno de los grandes generales del periodo moderno temprano. Fue galardonado
con numerosas medallas, títulos y honores de Rusia, así como de otros países. Suvorov aseguró las fronteras expandidas de Rusia y renovó el prestigio militar. Dejó un legado de teorías sobre la guerra, fue autor de varios manuales militares, el más famoso es La ciencia de la victoria y se destacó por varios de sus dichos. Se le dedican varias academias militares, monumentos, pueblos, museos y órdenes en Rusia. Nunca perdió una sola batalla importante que habría comandado. A principios de 1800, Suvorov regresó a San Petersburgo. Murió el 18 de mayo de 1800 en San Petersburgo sin haber sido derrotado.